Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí de nuevo con ustedes para continuar con el estudio de Apocalipsis, el libro 3 del doctor Stephen Jones. Y como les dije, vamos a ver hoy el capítulo 3 y el capítulo 4, que son el cuarto y el quinto sello de Apocalipsis. Así que vamos a por ello. Apocalipsis 6 del 7 al 8 dice: Y cuando rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven. Y miré, y he aquí un caballo ceniciento, pálido, es decir, cloros, que quiere decir verde o ceniza, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando se rompen los primeros 4 sellos, cada criatura viviente a su vez le dice a Juan: Ven. ¿Por qué no dicen mira y ve? ¿Por qué no dicen escucha esto? ¿Por qué dicen ven? ¿A dónde se suponía que debía ir Juan? Parece que la criatura viviente estaba invitando a Juan a una dimensión diferente, se entiende espiritual, para que pudiera presenciar eventos de la tierra que estaban por venir. En Apocalipsis 4.1, Juan fue invitado a subir acá, donde presenció los procedimientos en la corte divina del cielo. Los sellos eran del libro del cielo, pero la criatura viviente quería que Juan regresara a la tierra para presenciar los eventos que iban a ocurrir aquí. Y nosotros también somos llamados a subir acá si queremos ver la eclosión de Cristo en nosotros, la revelación de Cristo en nosotros. Supone subir más y más en el plano espiritual, y eso lógicamente nos asusta un poco, porque el Señor nos suele llevar por caminos difíciles para la carne, muy buenos para el espíritu, pero duros para la carne. Este caballo ceniciento, es decir, pálido verde, fue revelado por la cuarta criatura viviente, que representa a José o Efraín, el toro. Efraín significa doble fruto, y recibió la primogenitura de su padre José, quien era una rama fructífera, como dice Génesis 49, 22. La bendición de Jacob tuvo que ver con la abundancia de la fecundidad, con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo abajo, bendiciones de los pechos y del vientre. Eso lo vemos en Génesis 49, 25. Moisés agrega su bendición con las cosas escogidas de la tierra y su plenitud. Deuteronomio 33, 16. Las bendiciones de la cuarta criatura viviente, el becerro o toro, alrededor del trono, son las bendiciones dadas a José. El verde es el color de la vida, la resurrección y la abundancia, pero el cuarto sello reveló que lo opuesto se derramaba sobre la tierra, es decir, sobre el imperio romano, la cuarta bestia. Muerte de un imperio. La muerte es el resultado inevitable de la hambruna que reveló la tercera criatura viviente. Esta fue una época de hambruna, muerte y decadencia del imperio. Al menos una cuarta parte de la población del Imperio Romano murió durante ese tiempo por hambruna o por causas relacionadas con la hambruna, como las enfermedades. Gibbon, el historiador Gibbon, estima que cerca de la mitad de la población del Imperio Romano murió de hambre en solo un periodo de 15 años, imagínense. Casi lo que van a conseguir, bueno, no sé si será un poco exageración, pero no andará muy lejos con todo este tema que hemos pasado recientemente, ustedes saben,
por esas cosas que se ponen, ¿eh? Y por eso fechamos la edad de caballo pálido al mismo tiempo que la hambruna, particularmente del 250 al 265 después de Cristo. El cuarto sello no solo trajo la muerte a numerosas personas en el imperio, sino que también trajo la muerte al imperio mismo, después de que Diocleciano llegó al poder en el 284. Un año después, 285, dividió el imperio romano entre Oriente y Occidente, aunque el imperio fue reunificado por Constantino 30 años después. Incluso esa reunificación fue temporal. Diocleciano sentó así las bases para la división permanente del imperio un siglo después. Gibbon dice en la página 124: como Augusto, Diocleciano puede ser considerado el fundador de un nuevo imperio. Siguiendo el ejemplo de Marco, se dio a sí mismo un colega en la persona de Maximiano, a quien otorgó primero el título de César y luego el de Augusto. 7 años después de dividir el imperio en dos partes, los emperadores conjuntos lo subdividieron nuevamente en 4 partes. En el 292 después de Cristo, Diocleciano y Maximiano designaron cada uno a un general menor con el título de César para ayudarlos a defender el imperio de las invasiones. Los otros 2 césares fueron Galerio y Constancio. Galerio, el César de Oriente, más tarde indujo a Diocleciano a perseguir y destruir la Iglesia. El resultado de esta legislación provocó la terrible tribulación sobre la Iglesia, Apocalipsis 2.10, que duró 10 años, 303 al 313 después de Cristo. Sin embargo, la mayor parte de esta persecución fue perpetrada en Italia y en Oriente por Maximiano y Galerio. Constancio, que era el responsable de la defensa del Imperio Occidental, es decir, Galia, España y Gran Bretaña, Francia, España y Gran Bretaña, favoreció a los cristianos y procesó con desgana solo a los suficientes para cumplir con su deber como César. La división del imperio en 4 partes significaba que ahora había 4 palacios reales y sus cortes que mantener, pues casi como en España ahora, con las autonomías que hay, pues no sé si son 20, no sé cuántas son, pero 20 y pico, algo así creo que son, o no sé cuántas son. Bueno, perdónenme, pero un montón, y ahora tenemos aquí pues los... como se dicen, los reinos de taifas, País Vasco, Galicia, Cataluña, que sea Andalucía, ¿no? Y hasta autonomías como la de Santander, una mini provincia, o la de Murcia, la de Murcia, o la de Alicante, sí, la de Murcia, creo que es una autonomía también, es que de verdad. Esta división también provocó un aumento sustancial de los impuestos para apoyar los fastuosos tribunales de los 4 gobernantes. Competían entre sí para ostentar una mayor pompa y lujo, y cada uno tenía su propio grupo de magistrados, ministros y sirvientes para ocupar sus distintos puestos de gobierno. Los nuevos impuestos agobiaron aún más a la gente y se sumaron al problema de la hambruna que vimos antes en la época del tercer sello. Bueno, les había dicho 27, pero me he confundido, son 17. Imagínense un país pequeño con todo eso, más luego las diputaciones, más luego los ayuntamientos, y además es que aquí hasta en los ayuntamientos todo el mundo tiene su chofer, hasta los concejales tienen su chofer, su coche oficial, esto vamos, es el derroche padre. Comparaciones con Mateo 24. Como mencioné anteriormente, romper los 4 sellos reveló las señales del fin de los tiempos que Jesús enumeró en Mateo 24. El primer sello, que muestra a un conquistador falso sobre un caballo blanco, se describe en Mateo 24 del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Los emperadores romanos, que llevaban coronas de laurel, en la palabra griega es Estéfanos, de ahí viene el nombre de Esteban o Stephen, montaban caballos blancos, eran deificados como dioses falsos, como falsos mesías. El segundo sello, que representa la guerra sobre un caballo rojo, se describe a continuación en Mateo 24 del 6 al 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras,
Aseguraos de no tener miedo porque esas cosas deben suceder, pero aún no es el final, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El Imperio romano comenzó a experimentar revueltas y guerras desde la muerte de Cómodo en el 193, lo que resultó en las hambrunas de la siguiente fase de la historia romana. El tercer sello, que representa la hambruna sobre un caballo negro, se describe a continuación en Mateo 24 del 7 al 8, que dice así: y en varios lugares habrá hambrunas y terremotos, pero todas estas cosas son simplemente el comienzo de los dolores de parto. Las hambrunas del 250 al 265 después de Cristo mataron aproximadamente a la mitad de la población del Imperio Romano, preparando el escenario para la muerte y disolución, es decir, la disolución del propio imperio. Y el cuarto sello retrata la muerte no solo por hambre, pestilencia y espada, sino también por las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8. Si bien las tres primeras formas de muerte llegaron universalmente al imperio, la última, las fieras, se reservó principalmente para los cristianos en las arenas de los circos, para proporcionar diversión a las multitudes no cristianas. Entonces Jesús dijo en Mateo 24, 9 al 10 y 13, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y en ese momento muchos se apartarán y se entregarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Bueno, como ven, lo de Mateo 24, que muchos lo están esperando ahora, con lo que llaman la gran tribulación que comienza ya desde que el reino del norte fue llevado cautivo a Siria. Imagínense. Pues esto hace referencia a fases ahí del Imperio Romano, ¿verdad? Estas cuatro señales son patrones que no. Bueno, perdón, que es que creo que me he comido un párrafo. Bien, para proporcionar diversión a las multitudes no cristianas. Dice, entonces Jesús dijo en Mateo 24, 9, 10 y 13, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y en ese momento muchos se apartarán y se entregarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Puntos suspensivos. Y vamos al 13, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estas cuatro señales son patrones que no se limitan necesariamente al declive y caída de Roma. No obstante, vemos que esos patrones emergen también al final de la era, es decir, al final del dominio de la cuarta bestia. La bestia de hierro de Roma, descrita en Daniel 7:7, fue esencialmente dividida en el 285 después de Cristo, políticamente hablando, por el emperador Diocleciano, y subdividida aún más 7 años después y subdividida aún más 7 años después en el 292 después de Cristo. El Evangelio del Reino. Esta división del imperio ocurrió justo antes de su fase del imperio, se entiende del imperio romano, ocurrió justo antes de su fase cristiana bajo Constantino, comenzando en el 313, que cumplió parcialmente la declaración final de Jesús con respecto a esta secuencia de señales. Dijo Jesús en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y así ocurrió porque con ese periodo de paz el evangelio se extendió, el imperio se hizo cristiano, todas estas cosas que sabemos. Y ahora sabemos también que será predicado este evangelio a las naciones y entonces vendrá el fin. Como dice, hasta lo último de la tierra, ese es el fin. Y entonces vendrá el fin. Esa era la comisión que tenía Pablo y que ha quedado de alguna manera, no sé en qué medida la inició Pablo, porque le parece si llegó a España, que era su obsesión venir a España, no era su obsesión ir a la capital, era cuando vaya a España pasaré a veros, les decía a los romanos, y lo dice 2 veces en la palabra de Dios. Así que España tiene un papel profético prominente en la palabra, ya para aquel tiempo y por lo tanto ahora, porque España era lo último de la tierra en la mentalidad romana de aquella época. Finisterre, el fin de la tierra. Y de ahí mi libro, la revelación que el Señor me dio, Finisterre, al borde del Jordán, que es decir, que la Iglesia en su conjunto y nosotros personalmente, si queremos migrar de Pentecostés a tabernáculos, tenemos que cruzar ese Jordán.
a nivel individual, y también la Iglesia a nivel corporativo tiene que cruzar ese Jordán para entrar a la edad de tabernáculos. Cuando cesó la persecución de los cristianos con el edicto de tolerancia de Constantino en el 313 después de Cristo, la Iglesia tuvo una oportunidad casi sin precedentes de difundir el Evangelio a todas las naciones. El problema fue que en ese momento la Iglesia era bastante carnal, y esta mentalidad hizo que muchos líderes buscaran el poder político y destruyeran a cualquiera que no se suscribiera a sus credos establecidos. Por lo tanto, durante muchos siglos se perdió en gran medida la oportunidad de convertir al mundo por amor de Cristo y por la demostración de su espíritu. Desafortunadamente, la Iglesia adoptó los caminos de las naciones, tal como Israel lo había deseado en los días de Samuel. Ya saben, la Iglesia de estos 2000 años siempre ha ido a caballo del mundo, lo único que pues con unos años, quizás 10, 20, 30 o 40 años, pero al final entran en la misma degradación que primero entraba el mundo. Es decir, no hay alguien que se plante a pie en pared y estos son los principios, y estos principios no se tocan y no se mueven, y de aquí no me moverán. Yo no voy a convertirme al mundo. Bien. Desafortunadamente, la Iglesia adoptó los caminos de las naciones tal como Israel lo había deseado en los días de Samuel, cuando le pidieron al profeta: nómbranos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Eso es el denominacionalismo también. Su deseo, alguien que nos represente. Nosotros necesitamos, no podemos ir directos a la cabeza, sino que alguien nos represente. Su deseo de ser gobernados por hombres en lugar de por Dios era una afrenta a Dios. Sin embargo, Dios concedió su pedido, porque leemos en 1 Samuel 8:7, y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Entonces Dios eligió a Saúl como su rey. Aunque la unción de Saúl era legítima, no era la perfecta voluntad de Dios. Era el plan de Dios, pero no era la voluntad de Dios. Por lo que su reinado iba a ser temporal. Saúl fue coronado en el día de la cosecha del trigo, 1 Samuel 12:17, que era lo que la gente llamaba Pentecostés o la fiesta de las semanas. Por lo tanto, Saúl fue el tipo de la Iglesia en la edad pentecostal. Desde la época de Constantino en adelante, las características de Saúl se hicieron cada vez más evidentes en la Iglesia, junto con la persecución de Saúl a David. Su persecución de los herejes incluía también perseguir a los vencedores, que es lo que ha hecho la Iglesia, sobre todo la Iglesia romana, aunque también las iglesias protestantes lo han hecho en parte, porque la Iglesia carecía del discernimiento para reconocer la diferencia. Y lo mismo que las iglesias hoy en la actualidad, los pastores persiguen a los vencedores, aquellos que el Señor levanta para ir más allá de donde han llegado ellos. Entonces ellos van a ir a por ellos, porque no puede ser que nadie se destaque por encima de los líderes que ya están puestos. ¿Verdad? Según ellos. Su persecución de los herejes, entre comillas, incluía también perseguir a los vencedores, porque la Iglesia carecía del discernimiento para reconocer la diferencia. Solo conocía sus credos, que reemplazaron a la fe genuina como el estándar de la ortodoxia. Esta persecución, junto con la persecución anterior de 10 años bajo Diocleciano, hizo que 10 años, que fueron 10 años tremendos, porque fue la persecución más horrenda que tuvo la Iglesia con Diocleciano, creo, hizo que se detuviera la ruptura de los sellos para conmemorar las almas cuya sangre había sido derramada bajo el altar del sacrificio. Luego se escucha su voz clamando a Dios en los siguientes versículos, antes de la revelación de los 3 sellos finales. Bueno, avancemos al capítulo 4, el 5.º sello, que dice así: cuando se rompieron los primeros 4 sellos, los 4 seres vivientes alrededor del trono recibieron poder para mostrarle a Juan lo que vendría. Estas 4 criaturas vivientes fueron representadas en las banderas de las 4 tribus principales de Israel, que estaban acampadas alrededor del arca del pacto, el trono de Dios en la tierra. Los sellos, ese será el trono de Dios en la tierra, el arca del pacto. Los sellos se rompieron en sentido antihorario, comenzando, es en sentido contrario a las agujas del reloj,
comenzando con el sello de Rubén, el hombre, en el lado sur, luego se trasladaron a Judá, el león, en el lado este, o sea, lado sur abajo, lado este a la derecha, Dan el águila en el norte, arriba, y finalmente Efraín el toro en el lado oeste a la izquierda. El cordero fue el único digno de tomar el libro y abrir los sellos. Él es un cordero corporativo, esto es importante siempre, recuérdenlo en Apocalipsis. Hay que distinguir la palabra Amnon, que se refiere solamente a Jesús, el cordero, el que fue sacrificado por el pecado del mundo, y aquí el cordero, el Amnon, pero en Apocalipsis no se dice nunca el cordero Amnon, se dice la palabra Arnion. El Arnion, que es la misma palabra que cuando el Señor le dice a Pedro, apacienta a mis corderos, a mis corderitos, a mis Arnion, ¿no? Entonces Arnion siempre habla de la cabeza unida al cuerpo, a los vencedores. Recuerden, entonces la revelación de Jesucristo con su cuerpo, ese es el Apocalipsis, no solo de Jesucristo, sino de Jesucristo, cabeza y cuerpo unidos. El Cristo cósmico, por decirlo de alguna forma, aunque más tarde después a ese Cristo cósmico se añada la Iglesia y después pues los últimos que serán las uvas que se convierten en el gran trono blanco. Luego llegamos al quinto sello que revela las almas debajo del altar. Perdón, bueno, creo que me he saltado. Jesucristo como al mismo Jesucristo. Y no solo al mismo Jesucristo, decíamos. Él es un cordero corporativo y no solo el mismo Jesucristo. Como cabeza del cuerpo del cordero, es decir, Arnion, Jesús rompe los sellos, pero los seres vivientes cumplen sus órdenes como ejecutores de la voluntad de Cristo. El cuerpo proporciona su doble testimonio a la cabeza para establecer todas las cosas. Luego llegamos al quinto sello, que revela las almas debajo del altar. Apocalipsis 6:9 dice, y cuando rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Estos son los vencedores que, como veremos más adelante, están llamados a reinar con Cristo. Apocalipsis 24. Dan fe, es decir, fe o testimonio de Cristo. Es decir, son el pueblo amén, que como cuerpo son el doble testigo de Cristo en la tierra. Esos son los vencedores, el pueblo amén, que son el testimonio, el doble testimonio de Cristo en la tierra. Las almas bajo el altar. Los testigos de Cristo no se describen como espíritus, sino como almas, porque el alma, nefes, la palabra nefes, de la carne está en la sangre, Levítico 17:11. La sangre de los sacrificios se derramaba debajo del altar, Levítico 8:15. Por lo tanto, vemos las almas que residen en la sangre debajo del altar. Por esta razón también Isaías profetizó del siervo sufriente que fue como un cordero al matadero. En Isaías 53:7, en la King James Version. En Isaías 53:12, King James Version, leemos, derramó su alma hasta la muerte, donde el alma es una referencia a la sangre que se derrama debajo del altar. Por Hechos 8, del 32 al 33, sabemos que Jesucristo mismo era ese cordero. Pablo identifica a los elegidos de Dios en Romanos 8:33 y luego cita a David en el Salmo 44:22, mostrando cómo los elegidos de Dios también son tratados como corderos de sacrificio. Pablo dice en Romanos 8:35 al 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Yo veo aquí una tribulación por la que tenemos que pasar todos también individualmente, que va escalando. Tribulación, angustia, todavía una tribulación mayor, persecución, cuando ya lo persiguen a uno, la persecución, sus familias de la carne, o sus pastores, o no sé qué, o la gente del mundo que lo persigue. Después hambre, a veces podemos pasar hambre. Hay ayunos forzosos algunas veces. Desnudez, peligro o espada. Desnudez, peligro, espada, yo creo que son los peores. Yo desnudez, gracias a Dios, nunca pasé. Peligro en el sentido de muerte o esto, pues que yo sepa tampoco. Y espada, que alguien me quiera cortar o me quieran martirizar o alguna cosita de esas, pues creo que tampoco. Y bueno, vamos a ver. Aunque de alguna forma la espada, ya saben que es para decapitar también la cabeza y pues los que
han seguido al Cordero por donde quiera que lo haga, son mártires porque están decapitados. No, ya no tienen su cabeza, sino que su cabeza es Cristo. Han muerto a la carne. Tal como está escrito, por tu causa nos dan muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas vencemos abrumadoramente por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando se abre el quinto sello, en Apocalipsis 6:9, descubrimos que el Cordero sacrificado en algún nivel incluye a todos los mártires que dan testimonio de la obra de Cristo en la cruz. Sus almas también se han derramado bajo el altar del sacrificio. El mundo los trata como trataron a Jesús porque leemos en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pablo dijo de los elegidos de Dios que vencen abrumadoramente, o son más que vencedores, ¿verdad?, por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo vencen? Por el amor de Cristo. El odio del mundo está diseñado para probar el amor, y el amor real emerge de la persecución fuerte y firme, y a veces de magulladuras y sangre. Nadie, dice Pablo, puede separarnos del amor de Cristo. Los que odian a los elegidos de Dios son como Caín, que mató a su hermano, 1 de Juan 3:12. Tal odio caracteriza al mundo, pero no a los elegidos de Dios, porque el que no ama permanece en muerte, 1 de Juan 3:14. De los elegidos leemos en 1 de Juan 3:16. Conocemos el amor en esto, que dio su vida por nosotros, y también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Por lo tanto, es evidente que Dios ve a todos los mártires como corderos de sacrificio, cuya sangre ha sido derramada debajo de su altar en el templo celestial. Estos son el arnión de Dios y como un cuerpo unido a la cabeza, ellos también son dignos de participar en la apertura del libro y romper su sello. Bien, repitamos este último párrafo. Por lo tanto, es evidente que Dios ve a todos los mártires como corderos de sacrificio, cuya sangre ha sido derramada debajo de su altar en el templo celestial. Estos son el arnión de Dios. Perdón. Y como un cuerpo unido a la cabeza, ellos también son dignos de participar en la apertura del libro y romper sus sellos. Al final, las 4 criaturas vivientes alrededor del trono representan a todas las tribus de Israel y de hecho a toda la creación. Su privilegio de romper los primeros 4 sellos profetiza el día en que toda la creación cantará en armonía de 4 partes. Profetiza el día o profetiza del día en que toda la creación cantará en armonía de 4 partes, dando testimonio de los 4 seres vivientes, ¿verdad?, de las poderosas obras de Dios con lo que ellos representan. La voz de los mártires. Apocalipsis 6:10 continúa. Y clamaron a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, te abstendrás de juzgar? La palabra es crino, y de vengar, la palabra es ekdikeo, nuestra sangre sobre los que habitan en la tierra. Estos mártires no claman por venganza como lo harían los que son carnales. No podemos interpretar esto con una mentalidad griega, sino entenderlo con los ojos hebreos a la luz de la ley bíblica. Tampoco debemos entenderlo a través de la lente del judaísmo, porque esta es un área donde los líderes judíos entendieron mal la ley. El Sermón del Monte de Jesús mostró el contraste entre el entendimiento judío de la ley y el propio entendimiento de Jesús. No rechazó la ley, sino que mostró su verdadero significado. De Jesús, vamos a poner, que no rechazó la ley, sino que mostró su verdadero significado. En Mateo 5, del 43 al 45, Jesús dijo: ¿habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Es decir, podemos ser hijos, pero ya saben que hay 3 niveles de filiación: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. No seamos hijos completos, hijos que tienen la filiación completa y que pueden actuar en nombre de su Padre. Levítico 19:18 dice: no tomarás venganza ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El judaísmo limitaba su requisito de amar a sus compañeros judíos, limitaba su requisito
su requisito a amar. El judaísmo limitaba su requisito a amar a sus compañeros judíos, lo que les daba una licencia para odiar a sus enemigos, es decir, a los no judíos. Existe una diferencia entre el pensamiento hebreo y las interpretaciones judías. Jesús renunció a muchas de sus interpretaciones de la ley. De hecho, Levítico 19, 33 a 34 dice: «Cuando un extranjero viva con vosotros en vuestra tierra, no le haréis daño. El forastero que viva con vosotros será para vosotros como un nativo entre vosotros, y lo amaréis como a vosotros mismos, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios». El pasaje continúa con la ley de igualdad de pesos y medidas, que establece la voluntad de Dios de tratar a todos los hombres por igual en materia de justicia. Esta ley se establece más claramente en Números 15-16. Ya ven que todas las leyes tenían un principio espiritual, que es lo que es, nunca ha caducado. La ley nunca ha pasado. Quizás las formas o las ceremonias, pero los principios proféticos que encierran esas leyes están ahí. Incluso son más exigentes, porque Dios dice, por ejemplo, no mirarás a una mujer para codiciarla. Antes era no cometerás fornicación. ¿eh? Aquí basta ya, cometes fornicación en tu mente. Bien, dice Números 15-16, habrá una ley y una ordenanza para vosotros y para el extranjero que mora con vosotros. No hay diferencia. Considerando el hecho de que los mártires son aquellos que no pueden ser separados del amor de Cristo, está claro que no debemos difamar sus motivos cuando claman por justicia en Apocalipsis 6:10. No podemos entender mal. Cuando ellos dicen, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás? No están pidiendo venganza. Están pidiendo justicia en Apocalipsis 6:10. Anhelan la verdadera justicia, no la justicia de los hombres, ni siquiera la de los religiosos que afirman conocer la ley de Dios. El vengador de la sangre. Las almas bajo el altar no exigen venganza por la forma terrible en que el mundo las trató en su vida en la tierra. Juan muestra claramente en su primera epístola que si no tuvieran un corazón amoroso no serían vencedores ni darían testimonio de las obras de Cristo. Se ve a las almas debajo del altar clamando: ¿hasta cuándo, Señor, te abstendrás de juzgar y vengar nuestra sangre? La palabra traducida como vengar es ectikeo, que significa reivindicar el derecho de uno a hacer justicia. La forma en que uno hace justicia es un asunto diferente. Los jueces carnales pueden vengar, entre comillas, de maneras carnales, pero los que conocen el corazón de Dios vengarán según el corazón de Dios. De cualquier manera, el padre o tutor de la víctima era responsable de interceder y asegurarse de que su pupilo fuera compensado por su pérdida. Por tanto, la ley habla del vengador de la sangre en Deuteronomio 19:12, lo cual es una mala traducción. Acuérdense, el vengador de la sangre es una mala traducción. La palabra vengador proviene de la palabra hebrea Gaal, con apóstrofe entre las dos as, Gaal, que significa redentor. Vengador es el redentor de la sangre, el pariente redentor, no el vengador de la sangre. La palabra hebrea dam, sangre, aquí no significa derramamiento de sangre, sino parentesco. ¿De acuerdo? Esto está otro matiz importante. Aquí no significa derramamiento de sangre, sino el parentesco. Son de su propia sangre. Entonces ese era el redentor de los de su propia sangre. Por lo tanto, él es el pariente redentor, no el vengador de la sangre, como algunos lo entienden. Este era el término para el tutor legal o juez de la gran familia, que era responsable de mantener la ley y el orden y resolver disputas de acuerdo con el procedimiento dado en Mateo 18, del 15 al 20. Las almas bajo el altar apelan así a Cristo como su pariente redentor, pidiéndole que rectifique los males que les han hecho y que redima su sangre. Este no es un llamado a destruir a los que mataron a los mártires, es decir, a los que les mataron. Ni siquiera a darles a los malvados lo que se merecen. Lo que merecen es lo que Jesús tomó sobre sí mismo en la cruz. Lo que ellos se merecen, lo mismo que merecíamos nosotros, porque ese es el significado detrás de todo el sacrificio en el templo. Jesús mismo mostró el propósito de su sacrificio en la cruz diciendo en Juan 12, 32, 33, y yo,
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero decía esto para indicar la clase de muerte por la que iba a morir. En otras palabras, si Jesús fue levantado en la cruz, entonces es seguro que se convertirá en su pariente redentor y atraerá a todos los hombres hacia él. Ya saben que atraer es arrastrar. La palabra el significado literal es arrastrar, como se arrastran los peces en una red. No se pueden sustraer de ser arrastrados. Y atraerá a todos, no solo a algunos, a todos los hombres hacia él. Él estaba usando la metáfora profética de la serpiente levantada en el desierto, que si los hombres la miraban eran sanados. Juan 3 del 14 al 15. Bajo el antiguo pacto su sanidad dependía de su respuesta, pero bajo el nuevo pacto depende del juramento de Dios. En este caso, Jesús fue enviado a la tierra para cumplir ese juramento y así fue efectivo para todo el mundo. La palabra hebrea Gaal, es decir, redentor, se escribe con tres letras hebreas, la Gimel, la Aleph y la Lamed. La Gimel o Gimel es literalmente un camello, pero significa ser levantado. También cuando se sube al caballo, el caballo es levantado, ¿verdad? La Aleph y la Lamed forman la palabra El, que es Dios. Así que Gaal significa literalmente exaltar a Dios. Por lo tanto, Jesús usó esta imagen verbal de ser levantado en la cruz como un reclamo sutil de deidad, así como para mostrarse como el pariente redentor que atraería a todos los hombres hacia sí mismo. El Señor sabía bien lo que hacía. Vemos entonces que los mártires claman para que se cumpla la palabra de Jesús, no claman por venganza, por la venganza divina. No proban por la venganza divina sobre los que derramaron su sangre. Debido a que tienen la mente de Cristo, claman a Jesús para que cumpla su promesa de que si fuera levantado en la cruz atraería a todos los hombres a sí mismo. Esta es la verdadera justicia y venganza de Dios. Si bien la ley responsabiliza a todo pecador por el pecado, Jesús vino como el Cordero de Dios para pagar el castigo por el pecado del mundo. El ejemplo de Esteban, que viene de Estéfanos, en inglés Stephen, como el autor del libro que estamos estudiando. Entre estos mártires, sin duda, estaba Esteban, el primer mártir cristiano, quien mientras agonizaba le pidió al juez que no acusara a sus verdugos de asesinato. Aquí tenemos a un vencedor que está muriendo y que no reclama venganza, sino reclama, perdón, redención para ellos. Mientras agonizaba, le pidió al juez que no acusara, al juez supremo, al padre, que no acusara a sus enemigos de su asesinato. Eso lo vemos en Hechos 7:60. En esto estaba siguiendo el propio ejemplo de Jesús, quien los perdonó al morir también en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Esteban seguramente estaba entre las almas debajo del altar. Sin embargo, no puedo imaginarme a Esteban quejándose de que Dios aún no había vengado su asesinato. Hacerlo parecería bastante inconsistente o incongruente con su deseo de perdonarlos. Los vencedores son perdonadores. Esa es la definición principal de un vencedor, porque viven según el principio del jubileo, que es la gracia, ¿verdad? Al final, donde se cancela toda deuda y todo pecado es contado como una deuda. No es que rehúsen juzgar el pecado o responsabilidad a los pecadores, porque hay muchas ocasiones en las que ese juicio es necesario para traer arrepentimiento y crecimiento espiritual al pecador, la disciplina. Es por eso que Dios nos hace responsables y, de hecho, si no somos disciplinados, no somos sus hijos, como dice Hebreos 12:5-8, si no seríamos bastardos. No obstante, el juicio divino, cuando es administrado por la mente y el corazón de Dios, está diseñado para corregir el corazón, no para destruir a la persona. Los vencedores tienen el corazón de Dios y nunca clamarían a Dios para que destruyera para siempre a quienes los maltrataron. Su oración es traer juicio para restaurar el orden legal y poner todas las cosas bajo los pies de Cristo. Bien, la respuesta a la oración de esas almas bajo el altar. Apocalipsis 6:11 muestra la respuesta de Dios a su oración. Y se les dio a cada uno un manto blanco.
y se les dijo que debían descansar un poco más hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos, tal como lo habían sido ellos. La intención de Dios es juzgar a todos los pecadores como grupo al final de la edad, cuando sean levantados para estar en pie ante el gran trono blanco. Juan 5 del 28 al 29 y Apocalipsis 20:12. Cada pecador que condenó a los mártires a muerte será juzgado individualmente. Sin embargo, serán juzgados colectivamente al mismo tiempo. Asimismo, los propios vencedores serán recompensados al mismo tiempo como grupo. Entonces Dios les dice a los mártires que tengan paciencia hasta que el resto de sus hermanos sean muertos. Hay mártires en cada generación y el cuerpo de Cristo debe formarse gradualmente del polvo de la tierra desde el principio hasta el fin de la edad. Sin embargo, estos mártires reciben una túnica blanca incluso antes de que se entreguen las recompensas finales. Las recompensas parciales son como los primeros frutos que prometen una mayor cosecha en el futuro. Así también las túnicas blancas son una promesa de una recompensa mayor aún por venir. 2 prendas como recompensa. A algunos se les ha enseñado que cuando los creyentes mueren reciben su recompensa eterna inmediatamente, entrando en la gloria completa que les corresponde por su fidelidad. Pero Jesús dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según lo que haya hecho. Sin duda, esto es lo que se les dijo a los mártires en Apocalipsis 6:10, cuando se les dieron túnicas blancas. Las túnicas blancas, por supuesto, representan las acciones justas de los santos, como nos dice Apocalipsis 19:8. Están representadas en tipos y sombras como las prendas de lino de los sacerdotes en el tabernáculo y el templo. Las prendas de lino de los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo que debían usar mientras ministraban a Dios en el santuario, Ezequiel 44 del 17 al 19. Pero cuando estudiamos ese pasaje vemos que los sacerdotes en realidad tenían 2 vestiduras, porque también tenían una de lana, ¿verdad? Los sacerdotes debían ministrar a Dios con sus ropas blancas, pero no se les permitía ministrar a la gente mientras vestían esas ropas blancas, los cuerpos glorificados. Para ministrar a la gente en el atrio exterior, que representan los cuerpos glorificados, para ministrar a la gente en el atrio exterior debían quitarse las vestiduras con las que habían estado ministrando, dejarlas en el templo, en las habitaciones del templo y dejarlas en los aposentos sagrados del templo y ponerse otras vestiduras, como lo dice Ezequiel 44:19. Estas otras vestiduras provocan sudor porque son de lana, Ezequiel 44:18. En otras palabras, están hechas de lana y no de lino. Las prendas de lana entonces representan los cuerpos mortales, es decir, el resultado de la maldición. Y por eso los vencedores recibirán sus cuerpos glorificados, la túnica blanca, para ministrar a Dios en el cielo, pero cuando ministren en la tierra, ellos van a asumir el cuerpo como tenía Jesús cuando se aparecía a los apóstoles después de resucitado, que se podía tocar, el cuerpo de carne, de carne y huesos. Las prendas de lana entonces representan los cuerpos mortales, el resultado de la maldición. Génesis 3:19. Los mártires habían sido despojados de sus prendas de lana cuando sus cuerpos fueron asesinados, es decir, sus cuerpos mortales, las prendas de lana. En su apelación a la corte divina, Dios les dio las de lino blanco o vestiduras espirituales. Esta fue una buena recompensa, pero aún así no se les dio acceso al atrio exterior todavía, lo que les permitiría ministrar directamente a las personas en la tierra que viven en el reino del atrio exterior. Atrio exterior, el atrio principal en el cielo, y el atrio exterior se considera toda la tierra. Ahí ya solo hay 2 atrios, no está el atrio intermedio. La recompensa final, aún retenida, era la resurrección, mediante la cual todos los vencedores tendrán acceso también a ambos conjuntos de prenda para cumplir con los requisitos del sacerdocio, como se ve en Ezequiel 44:19. Es decir, un cuerpo de carne, que también es de alguna forma glorificada, pero es de carne, y un cuerpo transfigurado, un cuerpo de luz, el cuerpo para poder ministrar en el cielo, poderse mover en los 2 ámbitos, el celestial y el terrenal. Los 2 tipos de prendas son explicados por el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 del 1 al 5. Allí Pablo nos dice que tenemos 2 vestiduras, es decir,
tiendas o tabernáculos. Uno está siendo guardado para nosotros en los cielos, el cual cuando nos sea dado nos vestirá de inmortalidad. La vestidura actual que usamos es el cuerpo mortal, en el cual gemimos deseando ser vestidos de nuestra habitación celestial. Segunda de Corintios 5:2. Por supuesto, la recompensa final dada en la resurrección de los muertos no será el mismo cuerpo que desgastamos durante la estadía en la tierra, durante nuestra vida. De hecho, dice que es el cuerpo que tiene, Jesús decía, de carne y hueso, pero no mencionaba la sangre. Dice, no somos como los escépticos de la época de Pablo que objetaban y preguntaban ¿con qué clase de cuerpo vienen? Primera de Corintios 15:35. Pablo responde a esto en Primera de Corintios 15:42 a 45. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra cuerpo perecedero, se levanta cuerpo imperecedero. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente, el postrer Adán se convirtió en un espíritu vivificante. El cuerpo natural, la palabra griega es psúkikos, es decir, anímico, perece y es reemplazado por un cuerpo espiritual. Esto no significa que el resucitado tenga solo un tipo de cuerpo a la vez, primero natural y luego espiritual. Su comparación de los dos Adanes muestra cómo seremos transformados de anímicos a espirituales. Jesús fue engendrado por Dios. Todos nacimos de padres naturales, con cuerpos anímicos, pero cuando somos engendrados por segunda vez, esta vez por el Espíritu Santo, esa semilla santa es un hombre espiritual que tiene un cuerpo espiritual y usa una vestidura espiritual. El objetivo no es despojarse de un cuerpo físico y vivir continuamente en un cuerpo espiritual. El objetivo es tener ambas vestiduras, ambos cuerpos, para que como sacerdotes de Dios podamos ministrar a Dios en el cielo, con los cuerpos glorificados de luz, y a los hombres en la tierra con ese cuerpo de lana, por decirlo con el tipo, con ese cuerpo de carne y hueso, pero también de alguna manera transformado, no el mismo que tuvimos aquí en vida. Sin embargo, hacer esto requiere la resurrección de entre los muertos, porque es de entonces cuando se nos da acceso directo a ambos mundos. Debido a que la primera resurrección se limita a unos pocos, Apocalipsis 25, que son los vencedores, todavía habrá mucho trabajo para los vencedores como sacerdotes de Dios y de Cristo, Apocalipsis 26. El resto de la humanidad necesitará ministración, pero será ilegal ministrar a esas personas del atrio exterior, es decir, aquí en la tierra, vestidos con vestiduras blancas o vestiduras celestiales. Ezequiel 44:19. Al mismo tiempo, para poder ministrar a los hombres de manera adecuada y efectiva, sus otras vestiduras deben ser como el cuerpo con el que Jesús mismo fue resucitado. Por esta razón, incluso sus cuerpos físicos deben transformarse en algo diferente a aquello con lo que estamos familiarizados actualmente. Primera de Corintios 15, 51 a 52 dice así. He aquí os digo un misterio, es decir, un secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, es decir, átomos, un cambio atómico, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por lo tanto, cuando los mártires reciben túnicas blancas después de apelar a la corte divina por justicia, es decir, las almas debajo del altar, los mártires, es evidente que no estaban recibiendo su recompensa completa, sino solo una recompensa parcial. Las túnicas blancas le permitieron ministrar a Dios en el santuario celestial, pero no directamente a las personas en la tierra. Aún se les dará una recompensa mayor después de que hayan descansado un rato. Apocalipsis 6:11 no dice nada más, pero sabemos por el final del libro que deberán esperar a la resurrección de los muertos, momento en el cual Cristo les dará nuevas vestiduras terrenales. Entonces tendrán la capacidad de cambiarse de vestimenta a voluntad, de modo que puedan ministrar a Dios en el santuario celestial o a los hombres en el atrio exterior terrenal. Y bien, pues hasta aquí hoy, mis queridos amigos. El capítulo 5, el sexto sello, y supongo que el capítulo 6 será el séptimo, que los podremos ver el día siguiente que veamos Apocalipsis, que Dios mediante, pues seguramente será el viernes. Si mañana jueves hacemos otro extra, quería comentarles, porque quiero terminar con el tema del jubileo cuanto antes, no sé si
si lo podremos hacer, vamos a ver, o lo dejamos para el martes que viene. Pero bueno, vamos a seguir con el jubileo. Hay un post de Stephen que es maravilloso, que se titula 120 jubileos para el derramamiento del Espíritu Santo, que entronca con esos 120 jubileos de los que hablaba el hermano Bill Brighton, 120 jubileos, que es el jubileo que se va a cumplir ahora, que es el inicio del milenio, la trompeta del año agradable del Señor. Y después vamos a mirar el gran jubileo de la creación del Dr. Stephen Jay, que es un libro pequeño también, creo que son de 30 a 50 páginas, no recuerdo exactamente, 30, 40, vamos a poner de media. Y con eso acabaremos todos estos temas de la restauración de todas las cosas, del jubileo, para dejarlo ya eso mascadito, y que ustedes lo tengan todo muy claro. Bueno, pues eso es todo. Entonces, próximo día continuamos, como les dije, con este sexto sello. Hasta entonces les encomiendo de nuevo a la gracia del Señor, que los cuide, los bendiga, y yo les espero el próximo día. No se olviden de venir a acompañarme. Hasta entonces, pásenlo muy bien.